Iones poliatómicos. Y vamos a ver nomenclatura. Aquí ya vamos a entrar de cómo se pueden nombrar ciertos elementos químicos. También vamos a ver cómo se puede formar moléculas y de aquí ya vamos arrancando lo que son las funciones químicas. Ahora, cuando estamos hablando de iones, habíamos visto en la clase anterior que el cloro le entrega, ¿sí? Perdón, el sodio le entrega al cloro un electrón, lo que significa que lo carga al cloro de forma negativa. Y como queda desprotegido el sodio, se queda con más carga positiva, es decir, tiene protones. Esto se llamaba ión. Ahora, cuando teníamos que era el signo más, lo denominábamos catión. Y cuando estaba cargado negativamente o electrónicamente, se llamaba anión. A eso se refiere el día de hoy la clase. Iones poliatómicos. ¿Qué significa esto? Muchos químicos utilizan dos términos y que son sinónimos o equivalentes. Por ejemplo, céntrate en la parte de la mitad. Dice poliatómico, molécula. Bien, poli viene de un término que significan muchos átomos, ¿sí? Es la unión de varios elementos, es decir, CN, que es cianuro, ¿sí? Estos de aquí ya no podemos definirlos como carbón, es la unión de nitrógeno. Hay elementos que están fuertemente unidos en la naturaleza que se forman como un solo cuerpo. Así como escuchaste, ya no se separan porque tienen enlaces covalentes muy fuertes que no se separan y se mantienen estables en la naturaleza. Y en conjunto, ellos tienen un ion en común, un denominador común. Ya no es el carbono tiene positivo y el nitrógeno tiene negativo, ya no. Todo en conjunto, la molécula trabaja con un solo ion. Y a eso se refiere la clase del día de hoy. Cuando estamos hablando de poliatómicos, también significan moléculas. Esto lo venimos escuchando desde escuela. Un átomo más átomo, ¿qué es lo que forman? Moléculas. Y si tú eres buen observador, lee, por ejemplo, el recuadro aquí. ¿Qué significa un poliatómico? Mira, un átomo que tiene carga eléctrica neta. Es decir, puede ser positivo o negativo. Y si yo te pregunto qué significa el ion molécula, es lo mismo. Un átomo que tiene carga eléctrica neta, es decir, que tiene carga positiva o negativa. Estos dos términos en la química se utilizan como sinónimo, ¿sí? Poliatómicos son varios átomos, molécula es la unión de dos o más átomos juntos por enlaces químicos, ¿sí? Y si tú lees a mano derecha de tu computador, miras, ion poliatómico, ion molecular. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Son términos que son sinónimos que tú encontrarás en la química cuando se hable de poliatómicos y molécula o ion molecular. A propósito, hemos mencionado de que cuando los átomos se desprotegen de un electrón, se quedan cargados positivamente. Y esto le denominábamos catión. También ocurre en estos moléculas o iones moleculares. Voy a decirlo de dos formas y tú ya tienes que ir acoplándote de que hablo del mismo término. El poliatómico o el ion molecular. Pueden ser positivos o pueden ser negativos. ¿Cuándo es positivo? Emily Burbano. No sé, Lice. Ahí está la polla. Presten atención. Y si no me hacen la pregunta, hey, repita de nuevo, yo con todo gusto lo repito. El ion poliatómico, que es la unión de dos átomos formando una molécula, un solo cuerpo, puede tener cargas positivas y negativas. Cuando tenemos el significado de más, significa que es positivo. Y cuando es menos, significa que es negativo.
explico esta expresión. Carga positiva, ¿qué significa? Que esa molécula que se ha formado como un solo cuerpo está trabajando con un solo ion, que puede ser que esté cargando positivamente. Por otro lado, también hay una unión fuerte de algunos átomos que trabajan ya como un solo cuerpo. Y ellos en conjunto trabajan también con una carga negativa. Y vamos a ver esto en ejemplos, pero primero quiero que ustedes tengan conceptos. ¿Qué es una carga positiva? Léame Diego Holguín. Aquí está. Cation poliatómico. Forma por dos o más átomos unidos a un enlace químico con carga positiva y que son una unidad. Bien, te quedas con este concepto. Son una unidad. ¿Qué significa esto? Que ya no los vamos a ver a los elementos separados. Simplemente que se han unido dos elementos y se han atraído fuertemente y no se separan gracias a los enlaces químicos que hemos visto. Y trabajan en conjunto y no se separan. El ejemplo de antes, el cianuro, CN, y tú le dirás, aquí está carbono, nitrógeno. No, se llama cianuro, no se separan. Y ellos en conjunto trabajan con una carga, que este puede ser positivo y negativo. En el caso del cianuro trabaja solamente con negativo, ya lo vamos a ver después. Hay otros que trabajan con la carga negativa. Nati, ¿cuáles son? ¿Cuál es el significado de carga negativa? Son iones formados por dos o más átomos unidos por los enlaces. ¿Qué más? Enlaces químicos con carga negativa y que son una unidad. Esa parte es importante, esa no podemos restarle importancia. Son una unidad, es decir, no trabaja como lo que nosotros le estoy rompiendo a ustedes de la mente, ese paradigma que a veces saben leer, dice, aquí tengo carbono, aquí tengo nitrógeno. No, estoy hablando de una molécula que es cianuro, simplemente se llama cianuro y no lo podemos desmembrar, no podemos separar, hay enlaces completamente fuertes, por eso dice, son una unidad, no se separan, no son divisibles, ¿sí? Como lo que aprendimos en el átomo, no es indivisible, no se puede separar, y aquí entendemos que hay muchas moléculas que no podemos separar, porque tienen una unión fuerte, y es más, toda esa unión trabaja con una sola carga, ¿sí? Que puede ser negativo y positivo. Vamos con ejemplos. Bien, aquí tengo cationes poliatómicos comunes. Se escucha comunes porque los químicos ya reconocemos inmediatamente. Vemos y no estamos separando. Aquí, por ejemplo, tengo uno. Nitrógeno con hidrógeno. No, este es amonio. Así de sencillo. Tenés que tú utilizar ya los nombres químicos y a medida que vayamos practicando ahora, tú te vas a dar cuenta que inmediatamente ves NH4, significa amonio. No es que tienes nitrógeno y hidrógeno, se llama amonio. Ahora, este de aquí es positivo. ¿Qué es lo que significa? Mira aquí en este paréntesis. ¿Qué significa esto? Que toda esta molécula trabaja con ion positivo. ¿Qué decíamos que se llama cuando es ion positivo? Catión. Entonces, ¿cómo se llamaría esto? Mira aquí, catión amonio. ¿Sí? Vamos por la otra. Aquí tenemos H3O. ¿Qué significa esto? Un hidróneo. También se conoce como oxonio, pero a poco ya vas escuchando y te vas a ir familiarizando. Oxonio o hidróneo. ¿Qué catión tiene? Positivo. ¿Cómo se denomina? Catión hidróneo. Son nombres que son nuevos para ti, pero poco a poco, a medida que vayamos haciendo ejercicios durante segundo y tercero, tú te vas a familiarizar. Vamos con los otros, los que son aniones, es decir, los que tienen más cargas negativas, es decir, tienen una mayor cantidad de electrones. Aquí yo tengo, mira, este de aquí se llama carbonato. Hoy día vamos a aprender también nomenclatura. ¿Por qué le pones carbonato? ¿Por qué se termina en ato? ¿Sí? Aquí tenemos, este trabaja con un ion -2.
¿Qué significa eso? Traduzco. Significa que todo este carbonato está trabajando con una carga mayor electrónica. Significa que tiene 2 electrones más. Y toda esta molécula se llama anión carbonato. Lo mismo pasa con el de abajo. Aquí tenemos un perclorato. Oye, y esos nombres tan raros. Vamos a aprender hoy día por qué le ponemos un prefijo per y por qué termina en ato. Bueno, esto de aquí es una molécula de perclorato que está unida por fuertes enlaces que no se desintegran. Y todo en conjunto, por eso está encerrado en un paréntesis, trabaja como un solo cuerpo, que tiene un ion que es negativo. Y porque tiene ion negativo se llama anión. Y la molécula se llama perclorato. ¿Sí? Listo. Esto de aquí es lo mismo que yo estoy explicando. Vamos al libro que tú tienes. Por favor, en la página 91. Ya, con este concepto en mente de lo que vimos la vez anterior y ahora ya podemos entender estos conceptos. Bien, iones poliatómicos. Bien, estos iones poliatómicos es nada menos el conjunto de átomos que trabajan en un solo cuerpo, en una sola molécula. Generalmente aún, ¿sí? Es de un no metal enlazado con átomos de oxígeno. Vamos a encontrar, mira en la parte derecha de tu libro. Si tú ves aquí hay un denominador común. Aquí en estas moléculas está unido ¿con qué? Con el O, que significa oxígeno. Y estos enlaces se denominan covalentes, porque es la unión de 2 metales. Ahora, estos por lo general van a utilizar esta carga iónica, ¿sí? De -1, -2 y -3. ¿Por qué? Porque siempre son los que se cargan de forma de electrones, negativo. Pero también hay sus excepciones. En la química no hay reglas fijas, como les había mencionado anteriormente. Se rompen ciertas reglas y tenemos algunos que también trabajan con iones positivos. ¿Qué se llama un catión amonio. A tienes que grabártelo de memoria. NH4, cuando tú lo veas, es un amonio. Bien, vamos a hablar de nomenclatura. Y aquí vamos a introducir en tu mente cómo vas a llamar a todas estas moléculas. Mira aquí lo que dice. Vas a usar la terminación ato y ito. Bien, préstame atención acá. Vamos aquí a buscar este de aquí. Subráyalo si es posible y pon ahí. Aquí tienes un NO2 y abajo tienes un NO3. ¿Te das cuenta? Aquí tú tienes un negativo y acá tienes otro negativo. Oiga, pero ¿y dónde está el ion? ¿Cuántos electrones tiene? Bien, la IUPAC, que es la Unión Internacional Química Pura y Aplicada, dice lo siguiente. El 1 es indivisible, porque en una operación todo número multiplicado por 1 es el mismo número y no afecta a la operación. Es decir, ¿cuánto es 5 por 1? 5. ¿Cuánto es 11 por 1? 11. Entonces, no se escribe. En la química también se aplica esa norma. No se escribe el número 1. Y así, esto vamos a utilizarlo en las funciones químicas. Cuando tenga un electrón más, no lo vamos a utilizar porque en la fórmula, si multiplicamos o dividimos por 1, nos da el mismo resultado. Y aquí está. Anota, por favor. Y si es posible, ponlo al lado, porque hay cosas que no he escrito. Aquí dice NO2. ¿Qué significa? ¿Cuántos átomos de oxígeno tiene? 2. El de abajo, NO3. Este significa que tiene más oxígeno. Ahora, préstame atención. ¿Qué dice el enunciado? Vamos a utilizar los términos ato y ito. ¿Se cumple o no se cumple aquí? Aquí tenemos nitrito y nitrato. Se utilizan las palabras. Ahora, ¿cómo se utilizan? Bien, aquí está. En el caso de los iones relacionados, los iones ato y ito del mismo no metal, ¿sí? Mantienen la misma carga. Aquí está. Pongámoslo aquí. La carga es -1. Y ya el 1 ya no lo han escrito porque están bajo la norma IUPAC. Se mantiene la misma carga. Aquí no influye en el nombre de las cargas. Influye el número de átomos
de oxígeno. Mira aquí, 2 y 3. Y soy repetitivo en decirles eso porque a veces hay mucha confusión. ¿Qué vamos a hacer? Bien, los que tienen 2, vamos a utilizar con el hito. Repito, los que tienen menos oxígeno dentro de la molécula, le vamos a utilizar el término hito. Y cuando tenga más oxígeno, vamos a utilizar el sufijo ato. Y aquí vamos a ver un ejemplo. Nitrito. ¿Qué significa? Que en esta molécula tiene menos oxígeno. Acá tenemos NO3, significa que tiene más oxígeno, es nitrato. Vamos por la otra, para que tú te des cuenta cómo funciona esto. PO3, acá tengo PO4. ¿Cuál tiene menos oxígeno? PO3. ¿Cómo decimos que vamos a nombrar a los que tienen menos oxígeno? Con la palabra hito. Entonces, como yo identifico la P, que es de fósforo, ¿cómo se llamaría? Fosfito. Como tienes acá otra molécula que tiene más oxígeno, significa que vamos a utilizar ato. Y a ese se le llamará fosfato. Y así sucesivamente. Bien. Ahora, aquí tengo otro ejemplo. El ion sulfato, SO4. ¿Te das cuenta? Si lo comparas SO4 al SO3, ¿cuál tiene mayor oxígeno? El SO4. Por eso utilizamos el término ato, sulfato. Este de aquí que estoy señalando con el mouse tiene SO3. ¿Qué dice el enunciado? Se debe utilizar la palabra hito, por lo cual se llamará sulfito. Ion sulfito. Y yo le pongo ya lo que tú ya conoces. Se denomina anión sulfito. Así se denomina esta molécula. Hay sus excepciones. Ojo, préstame atención que esto es muy básico y me voy a demorar dando esta pequeña clase, pero de forma repetitiva porque esta es la base para toda la química. Tenemos excepciones. Aquí tenemos uno. Mira, aquí anótale. Este se llama hidróxido o oxidrilo. Puedes poner un paréntesis aquí abajo. Se lo denomina de dos formas. Si tú vas a ver a un químico, te va a decir hidróxido o oxidrilo. Pero, ¿qué pasó? ¿Se llama de otra forma? No, también es un sinónimo. Este ion se llama hidroxi o hidroxilo. ¿Por qué? Porque dentro de su composición tiene un oxígeno y un hidrógeno. Y estos dos trabajan fuerte. Siempre estarán como un grupo funcional. Ya les voy a explicar qué es esto de grupo funcional. Son los grupos que están fuertemente añadidos a una fórmula y que le dan el nombre a esa fórmula. Eso lo vamos a ver a futuro. Pero yo quiero que tú reconozcas esto, que siempre vas a encontrar en las fórmulas el OH como un hidróxido. Tenemos otro ejemplo, el cianuro que les mencionaban antes. Es la unión de dos átomos y estos no se separan. Se llama CN-cianuro. Aquí tenemos un ejemplo. El hidroxi se une con un metal. Ojo, préstame atención que esto es importantísimo. El hidroxi se une con un metal y no cambia de nombre. Se llama hidróxido. ¿Qué pasó? No ponemos ato hito. No, aquí no se adultera. El término es hidróxido. Y va el nombre del elemento que se ha combinado con él. Por ejemplo, aquí tengo Mg. ¿Qué es Mg? Magnesio. Entonces, esta fórmula se llama hidróxido de magnesio. Si estás haciendo algo, deja de hacerlo, por favor, porque aquí te voy a explicar algo que a muchos se les complica. Aquí hay un 2. Y ese 2, ¿por qué ahí, ingeniero? Si acá dice OH y 1, escúchame. Cuando hay la combinación entre dos átomos, el 1 le dice, ten, aquí está mi grado de oxidación. Y el otro le transporta, se cambia. Y así se aplica en todas las fórmulas. Aquí, les mandé a estudiar los grados de oxidación. ¿Por qué?
porque me he dado cuenta que en años anteriores hablaba de este tema y muchos andaban perdidos. Si tú dominas los grados de oxidación, tú ya sabes la respuesta. Yo pregunto, Emily Quispe, magnesio, ¿qué grado de oxidación tiene aquí? Yo les mandé a estudiar grados de oxidación. Magnesio, ¿qué Más grado de 2. oxidación tiene? Más Más 2. ¿Dónde está el 2 aquí? Gracias. Aquí, ¿dónde está el 2? No está con el magnesio, está acá. Se transporta. Cuando hay combinaciones de elementos, se traslada el grado de oxidación al otro elemento. Y el grado de oxidación del oxidrilo o el hidroxi, que es 1, se transporta al magnesio. ¿Por qué, ingeniero, no está ahí? Simple. Recuerda la IUPAC. ¿Qué dice la IUPAC? Que el 1 no se escribe, es indivisible. Si tú no te quieres complicar la vida para poder entender, aquí tienes que poner el 1. Con un lápiz ponle 1. Y aquí tú vas a entender que el hidroxi ha pasado el grado de oxidación 1 y magnesio ha pasado acá el grado de oxidación. Y esta fórmula se llama hidroxi de magnesio. También ocurre acá con el cianuro. Mira, aquí yo tengo una fórmula, KCN. ¿Qué significa K? Potasio. CN. ¿También le ponemos atoito? No le ponemos. Este está allí. Es inamovible. Y todo elemento que se una con cianuro tomará este nombre. Cianuro de potasio, cianuro de sodio, cianuro de litio. No hay variante. Por eso les digo, hay excepciones en la química. Por favor, necesito que alguien me diga cuáles son los halógenos de la tabla periódica, porque vamos a trabajar con los halógenos. Vamos con Aitana Salgado. Tú tienes la tabla periódica. ¿Cuáles son los halógenos de tu tabla periódica? Nómbramelos, por favor. ¿No lo sabes? No lo sabes. Eric Asimbaya, ¿cuáles son los halógenos de la tabla periódica? Flor, cloro, bromo, yodo y astato. Muy bien, centrándonos en ello, en tu tabla periódica, te vas a dar cuenta que ellos también, por el grado de oxidación, mira, se les van a dar un nombre. Aquí voy, vamos a lo práctico. Aquí tengo en la tabla que tú tienes, en la tabla número 6 de tu libro, mira aquí, cloro con oxígeno, cloro con oxígeno, cloro con oxígeno y cloro con oxígeno. Oiga, pero es lo mismo, no es lo mismo. Si tú eres buen observador, tú encuentras aquí que el ion es un anión. 1 significa que todos estos tienen una carga más negativa. Pero ¿cuál es la diferencia? En el número de oxígeno que poseen ellos. Aquí tengo yo al primero que tiene un oxígeno, pero yo no veo el 1. Recuerda siempre Yupac que dice, el 1 es indivisible, no se escribe. Vamos con el otro, 2. El otro es 3 y el otro 4. Ahora, cuando el oxígeno se vaya a unir, ¿con quién? Con los halógenos, dependiendo el número de oxígeno, va a obtener su nombre. Por ejemplo, si tiene más oxígeno, se llamará perato. Oiga, pero se faltó el clorato. Escúchame bien. Vamos a utilizar prefijo per y sufijo ato. Cuando tenga menos oxígenos, se llamará ato. Y cuando tenga menos, ito. Y cuando ya tenga solamente un oxígeno, vamos a utilizar el prefijo hipo y el sufijo ito. Si yo le cambio aquí y le pongo bromo, ¿cómo se llamaría este de aquí, el que tiene más oxígeno? Se llamaría perbromato. ¿Cómo se llamaría el bromo con el oxígeno? 3.
bromato. ¿Cómo se llamaría el bromo con el oxígeno 2? Bromito. ¿Cómo se llamaría el bromo con el oxígeno 1? Hipobromito. Y así sucesivamente con todo ese grupo de halógenos. Y aquí está el enunciado. Léame, por favor, Eric Asenbaya. Aquí está en todo lo que yo les he explicado. Léame, por favor, el párrafo. El yodo, el cloro y el bromo forman 4 iones poliatómicos. Para el ion con más oxígeno se utiliza el prefijo per, a más de la terminación aro. Y para el ion con menos oxígeno se utiliza el prefijo hipo, a más de la terminación ion. Por ejemplo, los iones poliatómicos bromato BrO4, bromato BrO3 y bromito Br2 y hipobromito BrO. Ya. A ver, chicos, préstenme atención. Ya se termina este zoom y volvamos al otro zoom. Aquí se equivocaron, ¿sí? Es menos. Corrígele ahí en el libro. ¿Sí? Cuando tiene mayor número de oxígeno, vamos a utilizar un prefijo per y sufijo ato. Cuando tiene el 3, un sufijo ato. Cuando tiene el 2, el ito. Y cuando tiene un oxígeno, vamos a utilizar hipo, ito. ¿Sí?